¿Te gustaría descifrar el código de la profecía bíblica? ¿Te gustaría entender el significado de sus extraños símbolos? Entonces estás en el canal correcto. Toma tu Biblia y quédate con nosotros. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. ¿Cómo entender los símbolos proféticos? Hay quienes sienten que los libros de Daniel y Apocalipsis, los dos libros que fueron escritos especialmente para nuestros días, tienen un lenguaje secreto y que se comunican entre sí con frases completamente incomprensibles y afirman que no podemos entenderlos. Pero ¿no sería extraño que Dios nos dirigiera a través de esos libros mensajes especiales para nuestros días, llenos de información esencial para nuestra supervivencia, y los encerrara con un código que jamás pudiéramos descifrar? ¿Crees que Dios se comportaría de esa manera? Yo personalmente no lo creo. Lo cierto es que una parte del libro de Daniel fue sellada, pero solo hasta el tiempo del fin. Ya no está más sellada. Y el libro de Apocalipsis nunca fue sellado. De hecho, la misma palabra Apocalipsis significa revelación. En el primer capítulo se pronuncia una bendición sobre los que leen y actúan de acuerdo con lo que está escrito en este libro. Y en el capítulo final se hace una aterradora advertencia a los que osen agregar o sustraer algo de este libro profético. Es evidente que Dios quiere que comprendamos los mensajes que nos ha dejado, pero puede ser que tú digas, lo he tratado, pero no puedo encontrarle sentido a todos esos animales, cuernos, trompetas, sellos, todas esas cosas. ¿Qué significan? Si Dios quiere que los entendamos, ¿por qué no nos dice de otra manera de frente las cosas? ¿Sabes que Dios utilizó animales para representar naciones? ¿No hacemos nosotros lo mismo? ¿Qué en cuanto al águila americana o el águila mexicana, el oso soviético, el gallo francés? Dios quiere que entendamos sus mensajes y es imprescindible que lo hagamos. El Evangelio no fue dado en símbolos, es más fácil de entender aun cuando Jesús usó muchas ilustraciones y parábolas. Jesús solía usar historias para que sus enemigos escucharan hasta el final todo lo que tenía que decirles antes de darse cuenta que esa historia se refería justamente a ellos. Pero cuando Dios, a través de sus profetas, les revelaba las historias por adelantado, cuando bosquejaba el futuro de su pueblo, de sus hijos, a menudo tenía que mencionar las actividades futuras de naciones poco amistosas para con él y con su pueblo. Tenía que hacerlo a través de símbolos. Si lo mencionara por nombre, solo estaría provocando que sus enemigos trataran de destruir el libro. Por eso, la respuesta es simple. Dios usó símbolos para proteger al libro y a su pueblo de sus enemigos. Mejor aún, para que tuvieran la libertad de decir, esto no se refiere a mí. Pero ¿cómo entender esos símbolos? ¿Cómo saber lo que significan? Tal vez te preguntarás. En primer lugar, hay casos en que no hay nada que descifrar, porque la Biblia nos dice el significado de alguno de los símbolos. ¿Recuerdas cuando Daniel le dijo al rey lo que había soñado? Inmediatamente le dio el significado del sueño. En el capítulo 7 de Daniel se muestra una visión que involucra a 4 bestias y algunos cuernos, pero en la última parte del capítulo se le dice a Daniel que las bestias son reyes o reinos, vamos a la Biblia, o reinos, dice, y que los 10 cuernos son 10 reyes. Daniel capítulo 7, vamos a comprobarlo, Daniel 7, 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora en el capítulo 8, versículo 20, dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia.
Aquí tenemos el significado de uno de los símbolos. Una bestia es un reino, una nación. No es un término despectivo como usamos hoy en día, decir bestia. No, se refería a naciones, reinos. La nación puede ser buena o mala. O sea que el término bestia no se usa de una manera peyorativa. En el capítulo 8, Daniel recibe otra visión y más tarde el ángel Gabriel en persona acude a darle la explicación del significado. Ahora veamos otro símbolo. En la profecía una mujer representa a la iglesia. Una mujer pura y hermosa representa a la verdadera iglesia de Dios, como en Apocalipsis 12. Y una mujer corrupta representa a la iglesia falsa, la falsa adoración, la iglesia caída, como aparece en Apocalipsis capítulo 17. Bueno, ahora los símbolos no son elegidos al azar, significan una cosa que está vez tras vez exactamente lo mismo, no una cosa aquí en un libro, no otra cosa diferente en otro libro. Los símbolos son constantes, sea que estemos en Daniel o en Apocalipsis, ya sea en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y eso nos da la seguridad de una interpretación bíblica correcta. Claro, a veces requiere un poco de investigación, otras veces bastante investigación. El problema es que algunos no se molestan en investigar. Parecería que les gusta imaginar las respuestas, imaginar a su manera sin ningún apoyo bíblico para sus especulaciones. Bueno, en la actualidad hay un tremendo interés en las profecías de la Biblia. Todos parecen que quieren saber lo que está por suceder. Y a veces da la impresión de que cada uno tiene su propia interpretación de la lectura. Pero la profecía no es para especular o manipular y darle la interpretación que nos parezca. Es la expresión inefable de la sabiduría de Dios. Y cuando las profecías para los últimos días se cumplan, será de una sola manera, no de miles de formas diferentes. Sucederá como Dios había dicho que sucedería y no como me parecería a mí. ¿Sabes tú que uno de los mayores riesgos al interpretar la profecía bíblica es tratar de convertir en simbólico lo que es literal? ¿Pero cómo puedo saber yo cuál es cuál? Bueno, lee el contexto detenidamente. Muchas interpretaciones no son más que preferencias personales. Cuando la Biblia nos habla en Apocalipsis del peor terremoto, por ejemplo, que haya conocido el planeta, el capítulo 16. Quiere decir exactamente eso. Y cuando predice la caída de piedras de granizo del peso de un talento, también en el capítulo 16 no está hablando de pelotitas de cristal, sino de un granizo de piedras de 50 kilos o más, de acuerdo a algunos eruditos. Y cuando comenzamos a catalogar como símbolo, mito o leyenda todo lo que no nos agrada en la palabra de Dios, entramos en un terreno resbaladizo. Es un mal hábito que puede llegar a ser fatal. Millones de personas, al leer los primeros capítulos de Génesis, por ejemplo, los han catalogado como mito o leyenda. Siguen avanzando en la lectura y les resulta difícil creer que haya ocurrido una inundación global o diluvio, porque al final de cuentas dicen jamás han visto algo así. Entonces también lo eliminan. Luego en algún momento se encuentran con los libros de Daniel y Apocalipsis que contienen buenas nuevas, pero también hay serias advertencias. Pero como han venido considerando como símbolos a todas las cosas desde los comienzos del planeta, muy posiblemente hagan lo mismo con los acontecimientos finales. Ponen todo en el mismo archivo, el fuego que se aproxima y el diluvio de Noé, y dejan a un lado ambos. Se vuelven, como dice la Biblia, ignorantes por propia voluntad. Ahora escucha esto, lo que dice el apóstol San Pedro, justamente de estas personas, de nuestros días. San Pedro dice en San Pedro 3, 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entero pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro. ¿Qué implica esto? ¿Qué piensas de esto?
Dios sabía de antemano las cosas que los hombres cuestionarían, la creación, el diluvio, el juicio futuro. Y Dios dice que su ignorancia es intencional, ignoran voluntariamente. ¿Te das cuenta del peligro? Es un error considerar como reales las cosas que son simbólicas, pero es absolutamente trágico decir que algo que es simbólico y descubrir demasiado tarde que era pero muy, muy real. Pero los intentos de escapar de la realidad haciéndola simbólica, haciendo malabarismos con las escrituras, reinterpretándola, torciéndola, aplicándola mal, sacándola del contexto, maniobrando con ella, sacándola del lugar que corresponde y poniéndola en donde no debe estar. Ese refugio de la ignorancia intencional, esa casa construida con símbolos humanos, colapsará como el agua cuando llegue la crisis final. Hay otra advertencia. Se debería pisar con cuidado el terreno de la profecía no cumplida. Hay gente que le encanta hablar de cosas que no se cumplieron para crear un sensacionalismo, y los periódicos están llenos de eso, algunos periódicos que son sensacionalistas. En lugar de leer la profecía en detalles, cosas que no están allí, no le agreguen. Muchos expositores sinceros de las predicciones divinas se han metido en apuros por ser muy dogmáticos con los detalles exactos del cumplimiento de la profecía. Siempre tenemos la tentación de ir más lejos de lo que nos lleva la profecía y de explicar lo que el profeta no nos ha explicado. Cierta vez Jesús dijo a sus discípulos lo que aparece en San Juan, capítulo 14, versículo 29. San Juan 14, 29, y dice lo siguiente. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea que la profecía cumplida suele producir creyentes. Fue después de su crucifixión que los discípulos comprendieron plenamente que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Pero fue después de la crucifixión, después de su resurrección, que Jesús, caminando con dos de sus seguidores, camino a Maús, comenzó a explicarles todo lo que las Escrituras decían acerca de él. La profecía bíblica, vuelvo a decirlo, tiene una fascinación especial para esta generación, muy probablemente porque casi todos son conscientes de que nos aproximamos a algún tipo de crisis. Las profecías de tiempo son especialmente intrigantes y casi siempre aparece alguien que no puede resistir la tentación de fijar una fecha para el fin del mundo, basándose supuestamente en las Escrituras o en alguna otra cosa. Y esto es algo muy desafortunado porque las predicciones que no se cumplen producen vergüenza y desánimo en los que habían creído en ellas. Y también daña a los que son testigos. Porque cuando ven que las predicciones van fallando una tras otra, al no saber que no están basadas en las Escrituras, pueden tomar una decisión de no querer saber nada más con las profecías de la Biblia. Y eso ha estado ocurriendo. Y es obvio, obviamente, eso implica que no se prepararán para la crisis que tenemos por delante. En realidad, no necesitamos tomar seriamente ninguna predicción que fije una fecha definida para el regreso de nuestro Señor o para el fin de este mundo. Porque como dijo Jesús claramente, escucha lo dice San Mateo, capítulo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Queda claro esto? Bueno, sin embargo, hay varias profecías de tiempo en la Biblia. No llegan hasta el fin del mundo, pero son sumamente importantes. Hay muchas cosas en juego por lo cual nos surge entender los cálculos proféticos. Y aquí quiero ir a algo más delicado, porque Daniel y Apocalipsis predicen un tiempo de persecución para el pueblo de Dios. Este periodo de tiempo es tan importante que se lo menciona 7 veces. Y escucha bien y mira este gráfico, lo menciona de esta manera. Menciona este periodo por 1260 días. En otras partes dice 42 meses, que es exactamente lo mismo, o sea, 42 meses son 1260 días. En otra parte lo menciona como 3 años y medio, exactamente el mismo periodo de tiempo. En otro lo presenta como tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Te confunde? ¿Sabes que la confusión desaparece cuando descubrimos que en las profecías bíblicas
un día literal representa, mejor dicho, un día en la profecía representa un año literal. Es un principio reconocido por la mayoría de los comentaristas bíblicos. O sea que si empleamos ese principio que un día literal representa un año en la profecía, todo cobra sentido. Y aquí va otra vez. Un día es igual ¿a cuánto? A un año. 1260 días equivale ¿a cuánto? 1260 años. Ahora, 42 meses, que en realidad son 42 meses, 1260 días, equivale ¿a cuánto? A 1260 años. 3 años y medio, que cuando sacas la cuenta son 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 1260 años. Tiempo, tiempos y medio tiempo, quiere decir, la Biblia quiere decir un año, 2 años y medio año. ¿Cuánto es eso? Un año, 2 años y medio año son 3 años y medio. Y recién lo vimos que 3 años y medio son 1260 días. Y 1260 días son 1260 años. Pero tú puedes decir, bueno, un momento, eso no coincide, porque los años tienen 365 días. Es cierto, pero recuerda que los hebreos usaban el calendario lunar, que tiene 30 días, lo cual da un año de 360 días, no uno de 365. Volvemos otra vez al principio día por año. Este principio no es nuevo, no lo estamos inventando aquí en está escrito. Y tampoco lo eran los días de Daniel. ¿Recuerdas que Jacob trabajó 7 años por Raquel, a quien amaba, y al final se casó con Lea por engaño? Entonces estuvo de acuerdo en trabajar hasta completar otra semana, y lo hizo durante 7 años para casarse con Raquel. Puedes leer la historia en Génesis 9. Una semana de 7 años. Cuando los hebreos en su salida de Egipto llegaron al río Jordán, pasaron 40 días espiando la tierra que estaba del otro lado y llegaron a la conclusión de que no podrían contra sus gigantes. Por su falta de fe en Dios fueron sentenciados a vagar por el desierto durante 40 años. Un año por cada día que habían estado espiando la tierra. Ahora, si quieres anotarlo, lo tenemos en Números 14:34. Porque aquí están los 2 versículos que vamos a dar, que da el principio de día por año, aunque aparecen en más lugares de la Biblia. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí está, se especifica el principio claramente. Pero al profeta Ezequiel se le ordenó que ilustrara su profecía acostándose sobre su costado durante 40 días, un día por cada año. Y eso está en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Bien, con esto alcanza para explicar la mecánica del cálculo de tiempo profético, ¿no es cierto? Ya sabes que un día representa un año. Tú podrás encontrar más material para un estudio más profundo en nuestro sitio de internet estaescrito.tv. Además, hemos puesto una lista de las decenas y decenas y decenas de símbolos proféticos que aparecen en Daniel y Apocalipsis y su significado bíblico. Pero hay otro principio más que quiero compartirte de interpretación profética, y es el más seguro. Es el principio usado por Jesús y los apóstoles. Y me atrevería a decir que es el único principio sólido que no falla, y es este: la Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, cuando no entiendas un símbolo en alguna parte de la Biblia, en otra parte está la respuesta. No le agregues lo que a ti te parece, ni des tu propia interpretación. Permite que la Biblia hable por sí misma, porque es la palabra de Dios, no es palabra de interpretación humana. Y tú y yo no podemos agregarle ni quitarle nada, ya lo vimos.
Repito, la regla más segura de interpretación bíblica y profética es: la Biblia es su propio intérprete. No te vas a olvidar. Si lo tienes presente al estudiar la palabra de Dios, no vas a errar. Y ahora, para finalizar, quiero compartir una corta cita de mi autora favorita y un versículo del apóstol San Pedro. Y la cita es la siguiente. Dice: estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida. Y esto está en el libro Testimonio para los Ministros de Elena de White. La profecía, dijo el apóstol Pedro, es una luz que alumbra en todo el camino. Segunda de San Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y amigos, apenas hemos comenzado a captar lo maravilloso de todo esto. ¿Sabes que estas profecías de tiempo, son muy importantes? Es vital que las comprendamos. La profecía de los 2300 días o años es la más larga de la Biblia. Es maravilloso estudiarla, pero será para otro tema. Sin embargo, te desafío a comenzar desde ahora. Solamente te puedo adelantar que ella nos da las pruebas matemáticas de que Jesús era quien decía ser, y todo el ministerio de Jesús fue realizado dentro del marco de ese tiempo profético, ni un día antes ni un día después. La misma profecía alcanza hasta nuestros días, hasta el año 1844 matemáticamente. Y ese año tiene un significado asombroso para cada uno de nosotros, porque de acuerdo a la palabra de Dios es cuando comenzó el juicio, la etapa final de Dios de enderezar todas las cosas. Y justo antes que termine ese periodo profético, Jesús levanta un pueblo de un chasco y le da los últimos 3 mensajes de amor, que son las últimas 3 advertencias a la humanidad. ¿Y cuáles son esos mensajes? El primero: la hora del juicio ha llegado. Un llamado a adorar al Creador, el que creó todo en 6 días y reposó el séptimo. El segundo mensaje: un llamado a salir de Babilonia, símbolo de la mezcla de verdad con error, y regresar a la verdad bíblica. Y por último, tercero: cuidado con la marca de la bestia. Reciban el sello de Dios. Y cuando estos 3 mensajes solemnes llegan a todo el mundo entero habrá tenido la oportunidad de decidir, y habrá solamente 2 grupos bien definidos, no miles de iglesias como ahora, que muchos se confunden. Estarán los que escucharon la voz de Dios, la voz de Jesús, y lo siguieron, y los que le dieron la espalda y prefirieron seguir su camino o las tradiciones humanas. Entonces ya no hay por qué esperar. Aparece Jesús en su segunda venida para dar la recompensa a sus hijos o el castigo a los demás. Son profecías que podrás estudiar en detalle en el sitio de internet Está Escrito.tv. Y recuerda que el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesús. Cuanto mejor entendemos el libro, mejor lo entendemos a Él. ¿Quisieras agradecer a Dios por su palabra, que es una luz para nuestro camino? ¿Y quisieras que Él grabe sus verdades eternas en tu corazón? ¿Quisieras hacerlo ahora mientras oramos? Acompáñame. Señor del libro, gracias por las predicciones que encontramos en él. No necesitamos tropezar, confundidos y temerosos. Ayúdanos a entender. Decodifica el mensaje para esta hora, para que todos los que lo escuchen puedan ver. Si Jesús se encuentra en este importante libro profético llamado Apocalipsis, queremos ese libro, y también queremos a Jesús, porque tiene respuestas para todas nuestras necesidades. En su nombre oramos, querido Padre. Amén.
Todos anhelamos la felicidad y una vida mejor. Y eso también es lo que Dios desea para ti y para mí. Es el mensaje de este libro bendito, la Santa Biblia. Pero recuerda que felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a que visites nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde encontrarás una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. En especial quiero recomendarte 2 libros que han cambiado la vida de millones. El Camino a Cristo, el libro traducido a más idiomas después de la Biblia, y el libro Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Estos libros son el complemento ideal para los seminarios de Daniel y Apocalipsis que te ofrecemos gratuitamente en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv. Jesucristo vio nuestros días y se anticipó dejándonos mensajes específicos de seguridad, aliento y esperanza para el tiempo del fin. Los seminarios de Daniel y Apocalipsis que te ofrecemos gratuitamente en nuestro sitio internet estaescrito.tv te ayudarán a comprender mejor los tiempos que vivimos y el plan que Dios tiene para tu vida. Te conducirán a conocer mejor a Jesús, a gozar de su compañerismo real con Él y a anhelar su segunda venida. Están presentados de una manera clara y sencilla. También podrás disfrutar de los devocionales cortos Una mejor manera de vivir y suscribirte a los podcasts. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Y ahora, las palabras de despedida del Pastor Costa. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos, incluyendo las listas y el significado de todos los símbolos bíblicos con su respectiva interpretación bíblica. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.